Don Ramón, voulle facer escoller un entrenador. Le vou dar 4 opciones. ¿Vale? Capello, Guardiola, Rafa Benítez o Schuster. Hombre, yo creo que ahora sin ninguna duda, y aunque me duela como madridista que esté en el equipo rival, sin duda Pep Guardiola está demostrando ser un fantástico entrenador. Y digo que me duele, pero lo admiro. A mí siempre me preguntan, ¿usted tiene envidia del Barcelona, de los jugadores del Barcelona o de Guardiola? Y yo siempre digo, mire, no, yo tengo admiración. La envidia produce un sentimiento de infelicidad y de amargura. Es un sentimiento muy triste. Pero yo tengo admiración. Y por Guardiola, pues hay que tener admiración, no solamente por lo que ha conseguido, que seguramente nadie lo conseguirá en la historia, sino por su actitud, su humildad, su forma de manejarse con los jugadores, con la prensa. Yo creo que es un ejemplo del que deben de aprender muchos entrenadores hoy día en el mundo. Teña cuidado, don Ramón, porque hai moitos madridistas que lle reprochan a vostede que usted é moi amigo de Laporta. Pues fíjese, yo tengo una gran relación con Laporta y un gran cariño porque él se portó conmigo en esta época que yo he tenido que vivir mucho mejor que muchos de los que yo creía que eran amigos, y eso no lo voy a olvidar nunca. Otra cosa es que la rivalidad sea la que es y yo no quiera el bien suyo cuando gana el Barcelona contra el Madrid, pero si no es así, yo no tengo ese sentimiento porque me parece que es un error, porque el fútbol es deporte, es ocio, es entretenimiento, es diversión, y si nos empeñamos todos en buscar el enfrentamiento, nos estamos equivocando. Ese mismo periódico que fíjese, yo, como me gusta estar bien informado, pues prefiero leer otros periódicos. Marca y El Mundo no. Prefiero no. Pero ha buscado permanentemente el enfrentamiento a ver si conseguían agredirme. El año pasado yo fui a Castellón. Tengo que reconocer que fue una delicia ver a la gente pues que me reconocía y me quería. Bueno, pues estaban apasionados con poder decir que me habían agredido en Castellón. Pero también lo ha intentado ahora volviendo a falsificar o a falsear una noticia. Publicó una fotografía en Abu Dhabi cuando el Barcelona acudió a jugar la Copa Intercontinental. Yo soy miembro de la comisión de la FIFA que organiza ese campeonato. Y el día anterior yo estaba en una mesa con Villar, el presidente de la Federación, con él, con los representantes del Emirato. Bueno, pues el Marca publicó una foto, que sabía que era falsa, diciendo: Calderón celebra con Laporta el título. Todavía no se había jugado el partido, pero para los que dirigen ese periódico eso da igual, lo que hay que hacer es el daño como sea. Y así los madridistas piensan que Ramón Calderón no es tan madridista porque celebra con Laporta un título. Queda confirmado que don Ramón Calderón no es del Barça. No es del Barça. Vamos a presentar a un amigo do programa. Voy a presentar a Ricardo. Ven por aquí que te presento a Paletti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me preocupas. ¿Qué pasó? Voy a saludar a don Vicente. A don Vicente, porque son... Quero dicir, eu son o Pupas, non? Entonces, pois, non iba a ser do Madrid, nin do Barcelona. Que Vicente, Ricardo? Vicente, o que construiu o estadio do noso. Este señor que é constructor, non che contou nada este señor é constructor. E construiu un estadio en Madrid. Puxo o seu nombre, Vicente Calderón. No. Sí. E entonces os do Madrid, escoita que se están falando, os do Madrid enfadáronse, botaron fuera e contrataron a outro constructor. Non é Vicente Calderón, é Ramón Calderón, expresidente do Real Madrid. Vicente Calderón é o estadio do Real Madrid. Vicente Calderón fora un presidente do Atlético de Madrid. Estás equivocado, Ricardo. E Caneda que é do Celta ou que? Pero é familia súa. Non ten nada que ver con Vicente Calderón, é do Real Madrid. Fue un gran presidente, Vicente Calderón. Efectivamente. Y conozco mucho a su familia. Caneda fixo San Lázaro. No. E a Catedral de Santiago. Falando da situación... No, é unha cousa. Dime. Vamos a ver. Seguro que non foi usted que foi presidente
Usted é do Atlético. Porque eu estuve... No, non pode ser do Madrid, do mirando Barça. en internet. Google. Estuve mirando en Google Sí. e vi unha foto de Ramón que ca camiseta do Atlético. Sí? A ver, vémola. Sí, no móvil. Vemos Poña aí. Vemos a foto. Mira, ve. Ah, e eso? Aí está. É do Atlético, eso. Ese es un regalo que me hizo Enrique Cerezo, que es un gran amigo mío y un extraordinario presidente del Atlético de Madrid. Y yo le di también una camiseta del Real Madrid en prueba de confraternidad, porque yo he procurado que la relación entre los clubes haya sido la mejor, porque me parecía que eso era bueno para los dos clubes sí, y para la afición. Falando de fotos e a situación actual do Real Madrid, hai moitas bromas en internet ca eliminación. Ah, xa sei de que vas falar. Triste Das eliminación. fotos de tráfico, das que che fai tráfico, non? A eliminación triste do Real Madrid, que foi un batacazo tremendo co Olympique de Lyon. Hai moitas bromas en internet. Vemos unha delas, vemos unha foto de unha publicidade, é unha broma, aí, canal tal, a partir de octavos todos os partidos desde casa. Ese é un fracaso, un varapalo tremendo. Sí, para todos los seguidores del Real Madrid, para los socios y aficionados, pues Pode ser que algo pense que usted se totalmente... alegra de eso, no. Hombre, por favor, no, eso... Pero pode haber xente que pense rotundamente para que no, Florentino lle no. No, por favor, yo creo que eso sería... Solo lo puede hacer un miserable, ¿no? Yo siento al Real Madrid en el corazón, lo voy a llevar siempre dentro de mí y cualquier cosa que le pase mal al Real Madrid para mí será una mala noticia. Moi ben, Ricardo, pois... Tuvo que ser un do Atlético ou un do Barcelona. Que fixo esta coña do Madrid? Ricardo, recorda que mañá xogas co Presqueiras, xoga o fútbol. Xoga o fútbol un equipo que se chama Presqueiras, E estou estudiando. que é un equipo que non ten moita suerte. No, estou estudiando para abogado. Ah, para que? Bueno, eu sei que Vicente... Ramón Calderón, que é abogado tamén. Que é abogado, un importante despacho en Madrid. Estaba falando antes de que ten ahora que... Ten un xuizo polo tema, é verdade, hai un juicio... Pode ir Ramón Calderón a juicio polo asunto dos votos que dicen que vostede falsificou votos cando ganou as eleccións? Bueno, es otra broma de mal gusto. Pero quen organiza eso? Pues yo prefiero que espere, que terminen estos juicios, porque entonces es cuando se va a saber toda la verdad. Es muy triste, yo lo estoy soportando de la mejor manera que puedo, pero al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y yo no lo estoy defendiendo, porque mi padre, que era un grandísimo abogado, decía que los pleitos hay que defenderlos como propios y sentirlos como ajenos. A mí la segunda parte me falta, no lo sentiría como ajeno, no sería un buen abogado porque sería demasiado irascible en determinados momentos. Estou de acordo. Por moitas gracias, Estou de Ricardo. acordo que estou facendo un FP tamén de abogado. Sí. Cun curso a distancia deste de... Non podo dicir a marca porque é unha empresa que ten... Bueno, xa o dixeche ti. E era por eso porque a nós tamén nos din se te representas a ti mismo tes un imbécil como cliente. E entón, sí, é unha regla que nos dan en CCC e entonces era por se quería que un imbécil o representara, non? Xa non... Prepárate, Ricardo, que mañá xogas co Presqueiras. Mañá vai xogar un partido que veremos a semana que ven en la Robert Ricardo co Presqueiras. Quero ofrecerlle que vexa o programa a semana que ven. A semana que ven, el vai xogar co Presqueiras, que por certo perdeu 7-2 cos líderes a semana pasada. Pero mañá xogará Ricardo e veremos a semana que ven. Un aplauso para Ricardo. Gracias. Bueno, e a vos que vos vou a despedir xa, moitas gracias por vir. A ti, José María. José María, vouche pedir que un día veñas xa, sin ser invitado sorpresa, que veñas un día a Land Rover para falar contigo ampliamente de se o Compostela vai volver a primeira división. Don Ramón Calderón, para finalizar, a algúns madridistas que hai en contra de vostede, que lle diría agora a un madridista, a un aficionado ao Real Madrid que o estuvera vendo, que lle diría a vostede? Bueno, pues que yo he dedicado 6 años de mi vida, 2 años y medio con absoluta intensidad, he abandonado todo, desgraciadamente, e hice mal en eso, a mi familia, a mi trabajo, me dediqué 24 horas al día, durante 7 días a la semana y 365 días al año al Real Madrid. Y eso yo creo que los de buena fe, de buena voluntad, lo saben y lo conocen.
y los que estuvieron a mi lado, por supuesto. Todos saben que lo que se ha dicho sobre lo que yo hice es una pura mentira y una pura patraña. Yo siempre acepté las críticas porque, en definitiva, eso es algo normal cuando alguien ocupa un puesto público, pero no las mentiras. Y yo, errores, seguramente cometí muchos, pero irregularidades ninguna. Ben, pois, Roberto, que se quede con lo bueno porque hizo cosas muy buenas también. José María, quero te ver aquí en Land Rover outro día. Don Ramón Calderón, moitísimas gracias. Un aplauso para ele.